Hola, me llamo C y quiero hacer un pedido muy sencillo. Si te gusta esta historia, ayúdanos a difundirla y compartir esta leyenda macabra para fortalecer nuestro círculo de cuentos aquí en la tienda de C. Soy C, el viejo de la tienda a la entrada de la ciudad. Y voy a contarles la historia más macabra que he oído, una que me hace temblar hasta hoy, incluso con el sol abrasando allá afuera. Es sobre la hacienda de los Almeida, un lugar donde nadie en su sano juicio pondría un pie, pero que Marcelo y Sofía, una pareja de la ciudad grande, se empecinaron en comprar. Llegaron con su hijita, Lara, una niña de 7 años, llena de rizos rubios y ojos curiosos, pensando que transformarían ese pedazo de tierra maldita en un paraíso. Junto con ellos vinieron otros, porque, como dicen, la desgracia quiere compañía. Estaba don Antonio, un carpintero jubilado que Marcelo contrató para ayudar con la reforma, y doña Clara, una cocinera de mano firme que Sofía trajo para cuidar la casa. No puedo olvidar a Pedro, un joven, sobrino de Marcelo, que vino para escapar de la ciudad y terminó cayendo en el peor lugar para eso. Además, llegaron doña Inés, una costurera viuda que Sofía conoció en la ciudad y convidó para ayudar con cortinas y ropa, y Juanito, un niño huérfano de 12 años que don Antonio apadrinó y trajo para ayudar en tareas ligeras. También estaba don Vicente, un viejo cuidador que conocía la hacienda desde tiempos antiguos y fue contratado para cuidar el terreno, y Marina, una bióloga joven que Marcelo llamó para estudiar el suelo y planear una plantación. ¿El precio de la hacienda? Baratísimo, casi regalado, y eso ya era la primera señal que cualquiera con juicio habría notado. Pero ellos no lo notaron. Y yo, que he visto de todo en esta vida, sabía que ese lugar los iba a devorar, como devoró a tanta gente antes. Así que agárrense, porque esta historia no es para cualquiera, y voy a contar todo, tal como me lo contaron y lo que vi con mis propios ojos, hasta el final, ese final que nadie olvida. Era un día caluroso, de esos en que el aire se siente pesado, cuando Marcelo y Sofía comenzaron a reformar la hacienda. La casa era vieja, con tablas que crujían y un olor a moho que se pegaba a la ropa. Había muebles rotos, cuadros torcidos y un ático al que nadie quería subir, porque, dicen, el viento allá arriba parecía susurrar nombres. Don Antonio, con sus manos callosas y aire tranquilo, pasaba el día martillando, intentando arreglar puertas torcidas y pisos podridos. No hablaba mucho, pero a veces miraba al ático con aire desconfiado, como si supiera que algo ahí no estaba bien. Doña Clara, por otro lado, era habladora, siempre cantando mientras cocinaba, pero hasta ella confesó a Sofía que sentía un escalofrío cada vez que pasaba por el pasillo del segundo piso. Pedro, el sobrino, era el más despreocupado, pasando el día escuchando música en el celular, explorando el terreno y burlándose de cualquier charla sobre fantasmas o maldiciones. Doña Inés, con sus gafas torcidas y dedos ágiles, cosía en silencio, pero a veces se detenía, como si oyera algo que nadie más notaba. Juanito, el niño, era curioso como Lara, siempre correteando tras ella, pero le tenía miedo a la oscuridad y nunca entraba en la casa después de la puesta de sol. Don Vicente, que conocía cada rincón de la hacienda, advirtió a Marcelo que no tocara el viejo pozo en el fondo, diciendo que cosas malas estaban enterradas ahí. Pero Marcelo se rió, pensando que era superstición. Marina, la bióloga, pasaba horas recolectando muestras de tierra, pero empezó a notar que las plantas alrededor de la casa morían sin explicación, incluso con suelo fértil. Mientras los adultos trabajaban, Lara, como toda niña, no le temía a nada.
Exploraba cada rincón de la casa, subiendo escaleras que crujían, abriendo puertas que gemían. Fue en uno de esos días que encontró el baúl en el ático, cubierto de polvo y con un candado oxidado que, extrañamente, se abrió con un toque. Dentro, envuelto en un trapo sucio, estaba ella, la muñeca. Una muñeca de porcelana, con un vestido blanco que alguna vez fue bonito, pero ahora estaba manchado de rojo, como si alguien hubiera derramado vino o algo más. El cabello era de verdad largo, negro, algo enredado, y los ojos, Dios mío, esos ojos de cristal parecían vivos, siguiendo a quien los miraba, como si quisieran contar un secreto. Lara quedó encantada. Dijo que la muñeca tenía nombre, Aniña, y empezó a llevarla a todas partes, hablando con ella como si fuera una amiga de verdad. Juanito, que estaba con ella en el ático, sintió un escalofrío y salió corriendo, diciendo que la muñeca miraba demasiado. Sofía lo encontró tierno, pero Marcelo, que nunca quiso cosas antiguas, sentía un escalofrío cada vez que veía la muñeca. Don Antonio, que estaba cerca cuando Lara mostró la muñeca, palideció. «Esa muñeca no es cosa buena», murmuró, pero nadie le hizo caso. Doña Clara, que era supersticiosa, bendiciendo la casa con ruda todas las mañanas, intentó convencer a Sofía de tirar la muñeca, pero Lara lloró tanto que la madre desistió. Doña Inés, que vio la muñeca de lejos, dijo que el vestido tenía puntadas extrañas, como si hubiera sido cosido con hilo de cabello humano. Pedro, claro, se rió de la situación, diciendo que era solo una muñeca fea y que todos estaban enloqueciendo. Don Vicente, que oyó la charla, negó con la cabeza y dijo que ya había visto esa muñeca antes, en los tiempos del antiguo dueño, pero no quiso contar más. Marina, que era escéptica, examinó la muñeca por curiosidad y notó que el rojo en el vestido no era pintura, sino algo orgánico, como sangre seca. Las primeras noches fueron tranquilas, pero no por mucho tiempo. Pronto comenzaron los ruidos. Risas infantiles resonaban por los pasillos de la casa, siempre después de la medianoche, cuando todo debía estar en silencio. Marcelo y Sofía, asustados, iban a revisar el cuarto de Lara, pero la niña estaba ahí, durmiendo como ángel, abrazada a la tal Aniña. Don Antonio, que dormía en un cuartito en el fondo, juraba que oía pasos ligeros en el tejado, como si alguien corriera de un lado a otro. Doña Clara, que se quedaba despierta hasta tarde limpiando la cocina, decía que veía sombras pasando por las ventanas. Pero cuando miraba, no había nadie. Pedro, que dormía con auriculares, no oía nada, pero empezó a notar que sus auriculares amanecían siempre fuera de lugar, como si alguien los hubiera quitado durante la noche. Doña Inés despertaba gritando, diciendo que soñaba con agujas clavadas en los ojos, y Juanito comenzó a dormir en el cuarto de don Antonio, con miedo de quedarse solo. Don Vicente, que vivía en una casita separada, decía que veía luces parpadeando en el ático, incluso con la casa toda apagada. Marina, que intentaba mantener la calma, encontró huellas pequeñas en el terreno, como de una niña, pero no había niños cerca además de Lara y Juanito, que estaban dentro de la casa. Luego vino el olor, un hedor horrible, a carne podrida, que parecía venir del cuarto donde estaba la muñeca. Sofía, que era más práctica, tiró la muñeca a la basura pensando que tal vez había un animal muerto dentro. Pero a la mañana siguiente, ahí estaba la muñeca, de vuelta en el cuarto de Lara, limpia, con el vestido blanco brillante como si nunca la hubieran tocado. El olor volvió, más fuerte, y ahora hasta Lara comenzó a quejarse, diciendo que Aniña
no quería que la tiraran. Doña Clara, que ya estaba con los nervios a flor de piel, comenzó a rezar en voz alta todas las noches, pidiendo protección. Don Antonio, que nunca fue de iglesia, empezó a llevar un rosario en el bolsillo, por si acaso. Doña Inés encontró alfileres clavados en las cortinas que cosía, dispuestos en forma de cruz, y juraba que no los había puesto ahí. Juanito decía que veía a la muñeca cambiar de lugar sola, apareciendo en la puerta de su cuarto por la noche. Pedro, que aún le encontraba gracia, intentó tomar una foto de la muñeca para subirla a internet, pero su celular se trabó y la foto salió toda negra, como si la muñeca hubiera absorbido la luz. Don Vicente, que evitaba la casa, comenzó a escuchar golpes en el pozo, como si alguien intentara salir de ahí. Marina, que analizó el suelo cerca del pozo, encontró fragmentos de huesos pequeños que parecían humanos, pero antes de que pudiera contarle a alguien, los huesos desaparecieron de su bolsa. Marcelo, que ya estaba con los nervios destrozados, comenzó a tener pesadillas. Contaba que soñaba con la muñeca sentada al borde de la cama, con los ojos brillando en la penumbra, susurrando: «Me darás lo que quiero». Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y juraba que oía pasos ligeros en el pasillo, como si alguien muy pequeño rondara la casa. Sofía también comenzó a soñar con la muñeca, pero en sus sueños la muñeca sostenía un cuchillo y su rostro cambiaba, convirtiéndose en el de una niña sin ojos, con la boca cosida. Don Antonio confesó que no dormía más, porque todas las noches oía a alguien golpeando la puerta de su cuartito, pero cuando abría, solo veía el pasillo vacío. Doña Clara, que ya pensaba en irse, encontró un dibujo en la cocina, hecho con carbón, de una niña sin rostro sosteniendo una muñeca. Juraba que no era de Lara, porque la niña estaba en la escuela cuando apareció el dibujo. Doña Inés comenzó a encontrar hilos de cabello negro en los hilos que usaba para coser, y una noche, mientras trabajaba, sintió una mano fría tocarle el cuello, pero cuando miró, no había nadie. Juanito, que estaba cada vez más asustado, dijo que vio a la muñeca guiñarle un ojo, y desde entonces dejó de hablar, quedándose callado, con los ojos muy abiertos. Don Vicente, que intentó cavar cerca del pozo para investigar, desmayó después de sentir un viento helado que parecía soplar desde dentro de la tierra. Marina, que estaba obsesionada con el caso, comenzó a investigar la historia de la hacienda y encontró un artículo antiguo, hablando de niños desaparecidos en la región en los años 1920. Pero antes de que pudiera mostrarlo, su laptop se incendió, sin explicación. Fue entonces que Marcelo vino a buscarme, aquí en la tienda, con ojeras profundas y la voz temblorosa. «Sé», dijo, «algo anda mal con esa hacienda. ¿Sabes de alguna historia?» No quería contar, lo juro, pero el hombre estaba desesperado y no podía quedarme callado. Así que lo senté en una silla, le di un vaso de aguardiente para calmar los nervios y le conté lo que todos en la ciudad sabían, pero nadie quería hablar. En los años 1920, esa hacienda pertenecía a un hombre llamado Juan Clemente, un hacendado rico, pero con un lado oscuro. Estaba obsesionado con el ocultismo, leía libros prohibidos, hacía rituales que nadie entendía. Tenía una hija, una niña dulce, de unos 8 años, que todos en la ciudad querían. Pero Juan no veía a su hija como tal. Para él era una herramienta, una ofrenda para los poderes que quería invocar. No estaba solo en eso. Estaba doña Margarita,
la gobernanta de la casa, una mujer fría que obedecía a Juan sin cuestionar, y el padre Isidoro, un religioso que abandonó la sotana para seguir los rituales de Juan. También estaba don Geraldo, un capataz cruel que golpeaba a los empleados y ayudaba a cerrar las puertas durante los rituales, y doña Elvira, una curandera que preparaba pociones extrañas para Juan. Juntos encerraban a Aniña en un cuarto, la obligaban a sostener una muñeca de porcelana, la misma que encontró Lara, mientras dibujaban símbolos en el suelo y murmuraban palabras que nadie entendía. La hacienda tenía otros empleados, como el joven Manuel, que cuidaba los caballos, y la cocinera doña Rosa, que intentaba proteger a Aniña, pero le temía a Juan. Manuel, que estaba enamorado de Rosa, intentó convencerla de huir con la niña, pero Rosa decía que Juan nunca lo permitiría. También estaba la pequeña Clara, una huérfana que trabajaba en la cocina y era amiga de Aniña, y el viejo Tomás, un jardinero que veía todo de lejos, pero nunca decía nada. Los rituales se volvieron más crueles. Juan, loco por poder, pensó que necesitaba un sacrificio mayor. Una noche, con la ayuda de Margarita, Isidoro, Geraldo y Elvira, arrancó los ojos de su propia hija para que nunca viera lo que hacía y le cosió la boca con hilo grueso para que nunca contara los horrores que sufrió. Manuel, que estaba escondido, vio todo e intentó detenerlos, pero Geraldo lo golpeó con una pala y cayó muerto en el suelo. Doña Rosa, que oyó los gritos, corrió al cuarto, pero Margarita la apuñaló antes de que pudiera hacer algo. La pequeña Clara, que estaba escondida en el armario, lo vio todo e intentó escapar, pero Elvira la atrapó y la arrojó al pozo, donde se ahogó. El viejo Tomás, que sabía de todo, enloqueció de culpa y se ahorcó en el granero. Aniña murió esa misma noche, pero antes, con las pocas fuerzas que le quedaban, maldijo la muñeca. «Quien me encuentre», dijo, con la voz ronca y llena de dolor, «sentirá mi dolor». Su cuerpo nunca fue encontrado, y Juan, Margarita, Isidoro, Geraldo y Elvira desaparecieron poco después, pero la hacienda quedó marcada. Doña Rosa, que sobrevivió por milagro, enloqueció y pasó el resto de su vida hablando sola, diciendo que la muñeca estaba viva. Nadie que vivía en la hacienda duraba mucho. Todos o salían corriendo o, bueno, no salían. Cuando terminé de contar, Marcelo estaba pálido, con el vaso de aguardiente intacto en la mano. Volvió a casa sin decir una palabra, pero yo sabía que estaba con miedo, y debía estarlo, porque a partir de ahí las cosas solo empeoraron. Lara cambió, dejó de comer, adelgazó hasta que los huesos se marcaban bajo la piel. Pasaba el día dibujando, pero no eran dibujos de niña, eran figuras distorsionadas de una niña sin ojos, con la boca cosida, siempre sosteniendo una muñeca. Juanito, que a veces dibujaba con ella, comenzó a hacer los mismos dibujos, sin siquiera darse cuenta, como si algo guiara su mano. Pedro, que finalmente empezó a tomarlo en serio, encontró uno de los dibujos en el bolsillo de su pantalón y juraba que no lo había puesto ahí. Sofía, que al principio intentaba mantener la calma, comenzó a notar cosas extrañas. Encontraba hilos de cabello humano en el suelo del cuarto, largos y negros, incluso después de que ella, en un ataque de rabia, tomó unas tijeras y cortó todo el cabello de la muñeca. La cabeza de porcelana quedó lisa, pero los hilos seguían apareciendo, como si la muñeca se regenerara. Doña Inés, que trabajaba cerca, comenzó a encontrar agujas torcidas dentro de las ropas que cosía, y una noche una de ellas se clavó en su mano sola, haciéndola sangrar por horas. Don Antonio, que estaba cada vez más callado,
comenzó a ver sombras en el patio por la noche. Decía que era una niña, pequeña, con un vestido blanco, pero sin rostro, solo una sombra donde deberían estar los ojos y la boca. Doña Clara, que ya no aguantaba más, intentó quemar la muñeca en la estufa de la cocina, pero el fuego no prendía. Las llamas lamían la muñeca, pero no se quemaba, no se derretía, no cambiaba. Juanito, que estaba cerca, gritó que vio a la muñeca reír mientras las llamas subían. Pedro, que estaba empezando a volverse paranoico, instaló una cámara de seguridad en el cuarto de Lara, pero las grabaciones solo mostraban estática, y a veces, por un segundo, aparecía el rostro de una niña en la pantalla, con agujeros en lugar de ojos. Don Vicente, que intentó cavar en el pozo de nuevo, encontró un pedazo de tela igual al vestido de la muñeca, pero cuando intentó jalarlo, algo lo empujó con tanta fuerza que se rompió el brazo. Marina, que estaba cada vez más obsesionada, comenzó a escuchar voces desde el ático, susurrando nombres de niños que nunca conoció. Una noche subió ahí y encontró un espejo viejo cubierto de polvo, pero cuando miró, no vio su propio reflejo, sino el rostro de una niña sin ojos, sonriendo. Bajó corriendo, pero desde entonces comenzó a sentir algo arañándole la espalda por las noches, dejando marcas que parecían hechas por uñas pequeñas. Marcelo, que ya no dormía más, resolvió acabar con eso de una vez. Tomó la muñeca, la llevó al patio, le echó queroseno y encendió un fósforo. Pero el fuego no prendía. Las llamas lamían la muñeca, pero no se quemaba, no se derretía, no cambiaba. Lo intentó de nuevo y de nuevo, hasta que, exhausto, cayó de rodillas, llorando, mientras la muñeca parecía mirarlo con esos ojos de cristal que no parpadeaban. Don Antonio, que vio todo, intentó ayudar, pero cuando tocó la muñeca, sintió un dolor tan fuerte en el pecho que cayó al suelo, jadeando. Doña Clara, que corrió a socorrer, dijo que vio a la muñeca girar la cabeza sola, mirando a don Antonio con una sonrisa que no estaba antes. Doña Inés, que estaba cosiendo en el porche, oyó un grito desde el pozo, pero cuando corrió hacia allá, solo vio el agua burbujeando, como si algo estuviera subiendo. Juanito, que estaba escondido en el granero, dijo que vio sombras de niños corriendo en círculo alrededor de la casa, todos sin rostro, todos sosteniendo muñecas iguales a niña. Pedro, que estaba con insomnio, decidió quedarse de guardia en el pasillo, con un cuchillo en la mano, pero se durmió sin darse cuenta. Cuando despertó, el cuchillo ya no estaba con él, y el pasillo estaba lleno de hilos de cabello negro esparcidos como telarañas. Don Vicente, que estaba recuperándose del brazo roto, comenzó a ver sombras dentro de su propia casita, y una noche encontró a la muñeca sentada en su silla, con un cuchillo clavado en la mesa a su lado. Marina, que intentó escapar de la hacienda, descubrió que el auto no arrancaba, y cuando abrió el capó, encontró el motor cubierto de cabellos negros, como si algo hubiera crecido dentro de él. Las cosas empeoraron aún más. Una noche, toda la casa tembló, como si algo hubiera golpeado los cimientos. Las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse solas, y los espejos de la casa se agrietaron, mostrando reflejos de personas que no estaban ahí. Lara, que ya no parecía ella misma, comenzó a hablar con una voz que no era la suya, ronca, diciendo cosas como «Ella nos quiere a todos» y «No hay forma de escapar». Juanito, que siempre estaba cerca de ella, comenzó a repetir las mismas palabras con los ojos vidriosos, como si estuviera hipnotizado. Sofía, que intentó quitarle la muñeca a su hija, sintió una fuerza invisible que la empujó hacia atrás, arrojándola contra la pared con tanta fuerza
que se rompió 2 costillas. Marcelo, que estaba desesperado, llamó a un sacerdote de la ciudad, el padre Miguel, para bendecir la casa, pero cuando el sacerdote llegó, dijo que no podía entrar porque sentía una presencia que no era de Dios. Aún así, lo intentó, pero en medio de la oración, su rosario se incendió y salió corriendo, con quemaduras en las manos. Doña Clara, que intentó ayudar, comenzó a vomitar alfileres, y doña Inés, que estaba rezando con ella, vio sangre correr por las paredes, formando el nombre Aniña. Don Antonio, que estaba cada vez más débil, comenzó a escuchar voces dentro de su propia cabeza, diciéndole que cortara los ojos para ver la verdad. Pedro, que intentó llamar a la policía, descubrió que el teléfono no funcionaba, y cuando intentó usar el celular, oyó una risa infantil del otro lado de la línea antes de que la batería explotara en su mano. Don Vicente, que estaba convencido de que el pozo era la clave, intentó bajar ahí con una cuerda, pero la cuerda se rompió y cayó, gritando mientras algo lo jalaba hacia las profundidades. Marina, que intentaba mantener la cordura, comenzó a ver a la niña sin ojos en todos los rincones, a veces parada en la puerta, a veces reflejada en las ventanas, siempre sosteniendo la muñeca. Los vecinos, que ya estaban preocupados por los gritos y los ruidos extraños, decidieron ir hasta allá, en la madrugada del tercer día. Entre ellos estaban doña Lucía, una curandera conocida en la ciudad, don Jorge, dueño del almacén, la joven Mariana, que trabajaba en la escuela de Lara y estaba preocupada por la niña, y don Seca, un camionero que conocía la fama de la hacienda. Lo que encontraron, Dios mío, no se lo deseo a nadie. La puerta principal estaba entreabierta y el olor a muerte salía de dentro. En medio de la sala, sentada a la mesa, estaba Lara. Sus ojos, ya no tenía ojos, solo agujeros profundos, sangrando, y sostenía la muñeca con fuerza, como si nunca la fuera a soltar. Juanito estaba a su lado, con la misma mirada vacía, sosteniendo un dibujo de una niña sin rostro. En el ático encontraron a Sofía, ahorcada con una cuerda vieja, la boca cosida con hilo de pesca, tan apretado que rasgaba la piel. Marcelo estaba en la cama, desollado vivo, la piel arrancada con precisión, como si alguien hubiera usado un cuchillo muy afilado. Pero lo peor era su rostro. Tenía una sonrisa tallada, de oreja a oreja, como si, en el último momento, hubiera encontrado gracia en algo. Don Antonio estaba en el patio, muerto, con el pecho abierto, como si algo lo hubiera desgarrado por dentro. Doña Clara fue encontrada en la cocina, con las manos quemadas, como si hubiera intentado apagar un fuego que no existía, y los ojos muy abiertos, llenos de terror. Doña Inés estaba en el porche, con agujas clavadas en los ojos, como si hubiera intentado coserse la propia cara. Pedro estaba en el pasillo, con su propio cuchillo clavado en el corazón, y un dibujo al lado, hecho con sangre, de una niña sin rostro sosteniendo una muñeca. Don Vicente fue encontrado en el fondo del pozo, con el cuerpo retorcido, como si algo lo hubiera aplastado. Marina estaba en el ático, con el cuerpo cubierto de arañazos, y un espejo roto a su lado, reflejando el rostro de la niña sin ojos. La muñeca estaba ahí, en la esquina del cuarto de Lara, con el vestido blanco impecable, sin una mancha, y los ojos brillando más que nunca. Doña Lucía, que intentó bendecir el lugar, dijo que sintió una presencia tan fuerte que casi se desmaya. Don Jorge, que era valiente, corrió a llamar a la policía, pero cuando volvió, la muñeca ya no estaba. Desapareció, como si nunca hubiera existido. Mariana, que quedó con el corazón roto por Lara,
juró que oyó una risa infantil mientras salía de la casa, pero no tuvo valor para mirar atrás. Don Ceca, que intentó entrar al granero, encontró dibujos en las paredes, hechos con sangre, de niños sin rostro, todos sosteniendo muñecas. La hacienda fue abandonada de nuevo y nadie quiso comprarla nunca más. Dicen que, a veces, quien pasa por ahí de noche oye risas infantiles o siente un olor a carne podrida viniendo del ático. Algunos dicen que ven a una niña sin ojos, sosteniendo una muñeca, parada en la entrada de la hacienda como si estuviera esperando a alguien. Otros juran que ven a varios niños, todos sin rostro, corriendo en círculo alrededor del pozo, cantando una canción que nadie entiende. Y yo, que he visto tantas cosas, te juro, nunca más paso cerca de ese lugar. Así que, si un día te ofrecen una hacienda por un precio muy bajo, piénsalo 2 veces, porque puede ser que dentro de un baúl, escondida en la oscuridad, haya una muñeca esperando encontrarte, y ella siempre consigue lo que quiere. Comparte y dale like si te gustó esta historia. Ayúdanos a difundir esta leyenda macabra y a fortalecer nuestro círculo de cuentos aquí en la tienda de C.